Hoy no voy a seguir con el estudio de Génesis, de la vida de Abraham. Hoy vamos a estar meditando en un tema bíblico, un tema importante de las Escrituras, que es la santificación. Y, sí, ¿no lo tengo? Hola, sí, hola. Sí, hola, sí. Pues se fue. Hola, sí, hola. Sí, sí, hola, sí. Ok. Y podéis ver ahí que puse los puntos del sermón aquí en el boletín. Así que hoy lo tenéis ahí. Los que tenéis boletín, tenéis los puntos del sermón ahí para poder seguir. Creo que eso va a facilitar un poquito. Y vamos a estar, no voy a exponer un texto bíblico, lo que voy a hacer es tratar un tema de las Escrituras y vamos a estar viendo varios versículos relacionados al tema. Y a modo de introducción quiero empezar leyendo Tito, la epístola, la carta de Pablo a Tito. Sí, hay un libro en la Biblia que se llama Tito, podéis verlo, no es broma. Está al final, se llama Tito. Tito, capítulo 2, versículos 11 al 14. Y ahí vamos a empezar hoy haciendo esa lectura y luego voy a hacer una oración y entramos al tema. Tito, capítulo 2. Versículo 11 a 14, lo que hay aquí es la exhortación del apóstol Pablo a Tito a que predique sobre la santificación a la iglesia. Y lo que Pablo escribe a Tito aquí en estos versículos es lo siguiente: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, que es lo que la gracia de Dios que salva nos enseña, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para, y esto es importante, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La obra redentora de Cristo tiene como propósito edificar, redimirnos de toda iniquidad y purificar para Él un pueblo propio, celoso de buenas obras. Vamos a orar. Padre, queremos alabarte, Señor, y agradecerte porque tú nos has traído a tu casa. Tú nos has traído a este lugar. Y mi oración en esta mañana para tu iglesia y para mi propia vida es que tú nos des la gracia de tener un corazón dispuesto delante de tu palabra. Señor, danos una disposición correcta delante de ti. Ayúdanos, Señor, a poder recibir tu palabra, poder comer de ella hoy. Señor, que en la medida en la que leemos el texto bíblico, meditamos en él, Señor, tu Espíritu Santo pueda ser operando, Padre, la verdad bíblica en nuestros corazones, de modo que podamos ser transformados por tu poder. Yo quiero pedirte, Padre, la presencia de tu Espíritu Santo en este lugar. Quiero pedirte, Señor, que tu Espíritu pueda abrir los ojos del entendimiento, para que tu palabra pueda ser apreciada, Señor, en nuestros corazones. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Si tenéis ahí el boletín y tenéis un poquito los puntos que vamos a ver, veréis que vamos a empezar hablando del deseo de ser santo y la verdadera experiencia cristiana. Eso es lo primero que vamos a hablar. Y vamos a ver que la principal evidencia de una verdadera experiencia cristiana es desear la santidad. Aquel que no desea ser santo todavía no ha conocido el Evangelio. Eso es lo primero que vamos a ver. En segundo lugar, la importancia de la santificación en la vida cristiana. ¿Por qué el creyente desea ser santo? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que Dios ha hecho para que eso sea verdad en su vida? En tercer lugar, el conflicto entre el nuevo corazón y el pecado que todavía persiste en el cristiano. Vamos a hablar un poquito de eso. Y finalmente vamos a hablar de la lucha en contra del pecado y algunas herramientas que Dios nos ha dado para que nosotros podamos tener victoria en esa lucha diaria que cada uno de nosotros tiene que enfrentar. Así que ese va a ser el mapita que vamos a seguir con la ayuda del Señor en esta mañana.
Y dejadme leeros, quiero empezar leyendo algo que escribí en cuanto al deseo de ser santo hace ya un buen tiempo y creo que nos puede ayudar en este punto. La mayor evidencia de una verdadera experiencia cristiana es el sincero deseo y la búsqueda insaciable por la santidad. El cristiano quiere ser santo. Esto es verdad en cuanto a todo verdadero creyente. Y hace de tal proyecto su gran ambición. La búsqueda de la verdadera virtud o santidad en cada una de las áreas de su vida ocupa de continuo sus pensamientos. El creyente, él piensa en los siguientes términos: ¿cómo puedo ser como Cristo con mi esposo? ¿Cómo puedo ser como Cristo con mi esposa? ¿Cómo puedo ser como Cristo con mis hijos? ¿Cómo puedo reflejar la santidad de Cristo y su amor en el ámbito laboral o en los estudios? ¿Cómo puedo reflejar su gloria en mi vecindario con aquellos que me rodean, que están a mi alrededor continuamente, o en su iglesia con los hermanos en la fe? En este sentido, el cristiano se une al salmista en su proyecto de vida cuando afirma, y aquí tenéis la expresión del deseo de santidad en la vida de un creyente, Salmo 17:15, dice: en cuanto a mí, dice David, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a su semejanza. En cuanto a mí, dice David, veré su rostro en justicia y solamente voy a estar... Gloria al Señor, qué reflejo, ¿no? Dice, estaré satisfecho cuando despierte a su semejanza. Esta palabra que se traduce por satisfecho ya es muy vívida. La idea de David aquí es saciar la sed o satisfacer el hambre. En otras palabras, yo solo voy a estar satisfecho, la sed de mi alma va a estar satisfecha cuando yo sea completamente como tú. Cuando yo despierte conforme a ti. El día en el que yo pueda ver plenamente tu santidad en mí. Así como nuestros cuerpos claman por agua para saciar la sed, el alma del creyente, ella debe de gemir por santidad. El creyente es alguien que tiene hambre y sed de justicia. Eso es lo que enseña el Señor en el Sermón del Monte. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Él quiere ver, el creyente, él quiere ver la santidad reinando en su propia vida, pero también reinando a su alrededor. La gloria del Señor cubriendo toda la tierra. Y lo que veis aquí es que por un lado hay una profunda convicción de que un día yo seré completamente santo. Eso dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Un día yo voy a ver tu rostro en plena santidad. Pero por otro lado hay una insatisfacción que acompaña al alma del cristiano hasta que llegue ese día. Estaré satisfecho cuando despierte a su semejanza. Lo voy a ver, pero mientras no llega, mi alma tiene hambre y sed de justicia. El apóstol Pablo, él se refiere a esta misma gran ambición cuando dirigiéndose a los filipenses, él dice, no que lo haya alcanzado ya, no soy como un día voy a ser, ni que ya sea perfecto. Todavía no soy perfecto, todavía no soy como Cristo, pero algo hago. ¿Sí? ¿Qué dice? Sino que prosigo por ver si logro asir o alcanzar aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. El Señor me tomó a mí para la santidad y ese es mi propósito de vida, alcanzar aquello para lo cual el Señor en primer lugar me ha alcanzado a mí, para ser santo. Hermanos, dice el apóstol Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una gran ambición, una gran meta y el desafío de alcanzar el mayor de los premios. ¿Cuál es? Ser santo, ser como Cristo. Eso es lo que quería Pablo, eso es lo que quería David, eso es lo que desea todo verdadero creyente. No existe, como dije antes, verdadera experiencia cristiana sin deseos de santidad. El corazón que nada sepa del clamor de David o la meta del apóstol Pablo, nada sabe de Cristo. El corazón que no sepa nada de esto, nada sabe de Cristo.
Y hablo de corazón porque es posible tener conceptos acerca de la santidad y saber que eso es lo que uno debería de querer o de alcanzar sin que el corazón sea movido por ello. Pero en el verdadero creyente, el alma desea estas realidades. Es cierto que no siempre con la misma intensidad, ¿no es verdad? La vida cristiana no es siempre un continuo subir. Hay veces que este deseo arde como una llama muy fuerte en el alma del creyente. A veces se mantiene como una pequeña vela. Pero yo no dudo en afirmar con este libro en la mano de que si tú no sabes lo que es gemir en alguna medida por el deseo de la santidad, nada sabes de Cristo. El creyente, él desea ser santo. Eso es así. Y es importante que tú te preguntes eso, que tú digas, yo sé lo que es eso, yo sé lo que es desear la santidad, aborrecer el pecado, querer ser más como Cristo. Esa es una evidencia, la mayor evidencia de una verdadera experiencia cristiana. ¿Y qué es lo que motiva al cristiano a desear ser santo? ¿Qué es lo que nos mueve a sentir un verdadero deseo de santidad? Y esto es bien importante. Yo quiero deciros, os voy a dar por lo menos 2 razones incompletas, 2 razones parciales que nos mueven a vivir en santidad, y finalmente os voy a dar la razón más plena de qué es aquello que mueve el corazón del creyente a aborrecer el pecado y a desear ser santo. En primer lugar, el cristiano, él no desea ser santo por el solo temor al castigo. El cristiano no desea ser santo por el solo temor al castigo. Ahí lo tenéis, la motivación por la santidad, del deseo de santidad. En primer lugar, el creyente, él no desea ser santo por el solo temor al castigo. El cristiano no quiere ser santo por el mero hecho de que sea consciente de que el pecado acarrea graves consecuencias. El creyente sabe que pecar le va a fastidiar la vida. Eso es así. En efecto, solamente el creyente conoce las dimensiones de la realidad del pecado. Solo el creyente sabe hasta qué punto el pecado daña nuestras vidas y daña la vida de aquellos que nos rodean. El creyente, él vive en el temor del Señor, claro que sí. Cuando digo que el temor no es la causa principal de su deseo de santidad, no estoy diciendo que el creyente no tema. El creyente sabe lo que dice Hebreos capítulo 10 versículo 31, cuando dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El creyente teme delante de su Dios. El creyente sabe que el pecado tiene trágicas consecuencias en esta vida y también en la eternidad. Pero el temor no es la causa principal por la que el creyente quiere ser santo. En realidad, tenemos que ir a aguas mucho más profundas para entender por qué hay deseos de santidad en el corazón del creyente. La segunda razón parcial por la que el creyente desea ser santo. El cristiano, él no desea ser santo por las conveniencias personales que pueda traerle la santidad. Mira, ser santo trae beneficios. Actuar conforme a la palabra de Dios trae beneficios. Es verdad, y el creyente lo sabe y los desea. Si yo obedezco a los mandamientos divinos en la educación de mis hijos, voy a ver resultados. Si yo obedezco los parámetros de Dios en mi matrimonio, voy a ver resultados. Si yo obedezco lo que Dios me dice en el ámbito laboral, habitualmente voy a ser prosperado, porque voy a aprender disciplina, porque voy a aprender a actuar de manera honesta. Es verdad que no funciona matemáticamente este asunto, no siempre seguir los mandamientos divinos trae beneficios, pero la regla general es que sí. Es que si yo obedezco la palabra del Señor en cómo debo de vivir, eso va a traerme una vida mejor, más próspera, más feliz. Podéis leer Proverbios, ese es el gran tema de Proverbios, por ejemplo. Pero yo no dudo en afirmar que el beneficio que me pueda traer el buscar la santidad tampoco es la causa final por la cual yo quiero ser santo. Y ahora quiero ir directamente a cuál es esa causa. Y ahí la tenéis. Temor, beneficio. La causa es la belleza de Cristo. ¿Dónde están esas fuentes más profundas que motivan al cristiano a la santidad? ¿Dónde se encuentran? Y esto es extraordinario, hermano. Una de las verdades más extraordinarias de toda la Biblia y una de las grandes obras de la gracia de Dios en la vida del creyente es esta.
que el cristiano desea ser santo por haber despertado a la belleza de la santidad. El creyente, para vosotros que creéis en Él es precioso, dice el apóstol Pedro. Para el creyente la santidad es bonita. No lo puedo decir de manera más sencilla. Tal ha sido la obra de la gracia divina, de la que voy a hablar más adelante, en el corazón del creyente, que el creyente, él ama la santidad. Él desea ser santo porque para él no hay nada más precioso que ser santo. El cristiano ha aprendido que la felicidad y la santidad caminan de la mano. Que el hombre bienaventurado es el hombre santo. Que no hay nada que me vaya a hacer más feliz que ser santo. Por lo tanto, quiero ser santo. En efecto, la propia bienaventuranza de Dios, lo que hace a Dios un ser feliz, es que Dios es santo. Es que Él ama. Es que Él es puro en sus motivaciones. Y eso es lo que le hace feliz. Mirad esto, hermanos, y yo quiero que lo veáis con toda atención y poner todo empeño en entender este asunto, porque es bien importante. ¿Os imagináis lo que tiene que ocurrir en el corazón del hombre para que él pueda decir sin mentir lo que dice el salmista en el Salmo 119, versículo 97? Hermanos, lo que el salmista está diciendo aquí es: ¡oh, cuánto amo yo tu ley! Narices, ¿qué está diciendo el salmista aquí? ¡oh, cuánto reverencio tu ley! ¡oh, cuánto me sujeto a tu ley! ¡oh, cuánto temo a tu ley por las consecuencias de no seguirla! ¡no! Él está diciendo: ¡oh, cuánto amo yo tu ley! Hermano, humanamente hablando, esto parece una extraña contradicción. ¿Tú has escuchado alguna vez a tu hijo llegar y decirte: papi, oh, cuánto amo tu ley? El hacer tu voluntad es mi deleite, especialmente cuando me mandas a hacer cosas que no quiero. Hermanos, esto no es natural. El corazón del hombre no es así. No es así. Amor y ley son dos cosas que no caminan juntas. Ningún conductor al que le guste correr ama el ver un cartel que le diga 120. Le gustaría que pudiese decir ese cartel 160 o quitarlo de la autovía para poder ir más rápido. Algo tiene que pasar para que un hombre pueda decir de todo corazón: oh, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. O que pueda decir como el Salmo 48: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Es mi deleite el hacer lo que tú quieres. Es mi deleite, yo disfruto el hacer lo que tú deseas para mi vida. Yo disfruto de mantenerme fiel a mi esposa. Yo disfruto de poder ser honesto en el trabajo. Yo disfruto de poder perdonar a los que me ofenden. Hermanos, para que alguien diga esto, y vamos a hablar de lo que acontece, para que alguien pueda llegar a decir esto de todo corazón, como lo hace el salmista, pero esto es extraordinario. Esto nos enseña que la fuente del deseo de santidad en la vida del creyente es un amor, un deleite, un aprecio de la belleza misma de la santidad. Tanto es así que Calvino, por ejemplo, y otros teólogos también, han llegado a hacer una afirmación tan escandalosa como la siguiente, y a ver si la encuentro. Aquí, el creyente es alguien que puede decir, y creo que ya lo he dicho aquí varias veces, pero esto es tan importante: el creyente es alguien que de verdad puede decir, aun si no hubiese infierno, que lo hay, aun si el pecado no fuese castigado, que es castigado, aun cuando no hubiesen consecuencias a causa del pecado, yo seguiría deseando la santidad. Increíble. Pero eso es la verdad en cuanto a todo verdadero creyente. El creyente, él ama la santidad. Él desea ser santo. Ahora, ¿por qué la santidad es tan importante para el creyente? Porque el creyente lleva en su ADN el deseo de ser santo por apreciar la belleza de la santidad. Y hermanos, ahora vamos a tener que ser teológicamente un poquito más densos, pero yo creo que esto es bien importante. ¿Sabéis? El deseo de santidad ni siquiera comienza en el corazón del creyente.
El deseo de la santidad comienza en los propósitos eternos del Padre para con su pueblo. ¿Sabéis? La santidad es tan importante que Dios, antes del principio de los tiempos, decidió separar un pueblo para hacer ese pueblo un pueblo santo. Un pueblo que refleje la gloria de su carácter, la belleza de su persona, la extraordinaria relación que ha habido siempre entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La santidad del creyente se encuentra anclada en los propósitos eternos del Padre antes de la fundación del mundo. Y yo deseo ser santo porque antes alguien deseó que yo fuese santo, y ese alguien no es otro que el Santo Dios. Hermanos, mirad qué extraordinario lo que leemos en Efesios capítulo 1 versículo 3. Dice, bendito sea, dice el apóstol Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para, y aquí está la clave, ¿para qué nos escogió el Padre antes del principio de los tiempos? ¿Cuál es el propósito eterno del Padre para con su pueblo? Para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. El Padre no nos escogió porque fuésemos santos y sin mancha, o porque pudiésemos ser por nosotros mismos santos y sin mancha. El Padre nos escogió para operar esa realidad en nuestras vidas. Nosotros fuimos escogidos, si somos verdaderos hijos de Dios, pueblo del Señor, hemos sido escogidos por Dios para nada más y nada menos que reflejar la belleza de su santidad. En varias ocasiones me encuentro a jóvenes preguntándome, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? Y en un sentido no es tan difícil de responder esa pregunta. El problema es que vivimos en una generación pragmática que siempre piensa en términos de proyectos, qué hacer, qué dejar de hacer. Y realmente eso no es lo más importante. De verdad que no. Pensar en esos términos no es pensar en los términos divinos. En realidad, independiente de lo que hagamos o dejemos de hacer con nuestras vidas, el gran propósito de Dios para ti es hacerte como Cristo. Eso es lo que Él desea, donde estás haciendo lo que estás haciendo. Amén. Ese es el propósito de Dios. Ese es el proyecto del Padre. A veces los padres tenemos deseos con nuestros hijos, ¿no? De que ellos puedan alcanzar determinadas cosas o llegar a hacer alguna cosa. El proyecto y el deseo de Dios para mí es llevarme a amar con el amor de Cristo a ti. Extraordinario, ¿no? Eso te beneficia bastante. El proyecto de Dios eterno para con la vida de su pueblo es hacerle reflejar la belleza de su carácter, la belleza de su santidad. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Amén. Todo coopera para el propósito divino en sus vidas. Lo bueno, lo malo, lo que entienden, lo que dejan de entender. Absolutamente todo. El gran arquitecto de este ajedrez extraño que es mi vida, lo gobierna dentro y fuera todo para cumplir su propósito en mí. ¿Por qué? Porque a los que antes conoció, los predestinó. ¿Para qué? Lo mismo, la misma idea. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Amén. El Padre nos ha predestinado antes del principio de los tiempos para hacernos como Jesús. Para hacernos como el hombre de Galilea. Para hacernos brillar con la belleza de Cristo. ¿Quién da un gloria a Dios por eso? Bendito sea el nombre del Señor por eso. En primer lugar, el creyente desea ser santo porque ese es el propósito eterno del Padre para con su vida. En segundo lugar, buscamos la santidad y deseamos la santidad porque para eso mismo Jesucristo derramó su sangre en la cruz. Jesús murió y resucitó de entre los muertos no solamente para llevarnos al cielo. Jesús murió y resucitó de entre los muertos para hacernos adecuados para vivir en el cielo. Para que el cielo nos guste, hermanos. Si no eres santo, el cielo es el peor lugar para ti. De verdad, no combinas ni tú con él ni él contigo. De en serio, ¿no te gustaría el cielo si no fueses santo? Sería un lugar aterrador para ti. La misma gloria que atrae a los santos es aborrecida con todo su ser por aquellos que no aman al Señor. Así es. ¿No sabéis que el día en que Jesús se manifiesta en gloria acontecerán dos cosas delante de esa misma gloria? Los santos estarán muy contentos y los incrédulos estarán con mucha rabia y muy airados y muy enfadados de ver la misma gloria del Señor. Así es.
Pero Jesús murió y resucitó entre los muertos para hacernos santos. Eso es lo que leemos, por ejemplo, en Efesios capítulo 5, versículo 25. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia. Madre mía. Y se entregó a sí mismo por ella. Marido, tú debes amar al grado de entregarte por tu mujer, para santificarla, para que ella florezca, para que ella sea preciosa, para que ella sea feliz. Tú quieres saber cuál es la condición espiritual de un hombre, mira a su mujer, mira a su esposa y verás si él está bien o no. Habiéndola purificado, y luego dice: amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Jesús murió y resucitó entre los muertos para hacer esto en su iglesia, para hacer esto en mi vida, para hacer esto en tu vida. El propósito de la obra redentora de Cristo es hacernos santos, y por eso el cristiano, el que conoce a Cristo, el que está experimentando la obra de Cristo en su vida, desea ser santo. Tiene que ser así, para eso Él murió. En Tito 2:14 dice, lo hemos leído ahora: quien se dio a sí mismo, Jesús, por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces nosotros queremos ser santos porque ese es el propósito del Padre, porque para eso mismo Jesús murió y resucitó de entre los muertos. Y hay una cuestión más. En tercer lugar, buscamos la santidad porque el Espíritu de Dios nos ha dado un nuevo corazón. Un corazón que ama la santidad. Deseamos la santidad porque hemos experimentado lo que la Biblia llama la obra de regeneración, la obra del Espíritu Santo, por la cual Él cambia nuestros corazones. De esa obra profetizó Jeremías cuando dijo en el capítulo 31, versículo 33: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. El creyente desea ser santo porque ha habido un cambio en la disposición de su alma para con Dios y su ley. Mira, el hombre natural, de nuevo voy a volver al asunto de la ley. El hombre en su estado de pecado, él aborrece a Dios, aborrece su ley, no quiere obedecerlo, y en todo caso lo hace por temor al castigo, por temor a lo que Dios pueda hacer si no soy obediente. Pero la santidad que Dios opera en el creyente es muy distinta, porque Él hace que el deseo del corazón y la voluntad del Padre puedan caminar en una misma dirección. Aquello que antes era opuesto, la ley de Dios que me decía: tienes que hacer esto es para tu bien, y mi corazón que decía: yo quiero hacer otras cosas, yo no quiero vivir de esa forma, yo quiero vivir como se me dé la gana. De repente esas dos realidades que hacen se unen. La ley de Dios, el deseo del hombre se une. Fijaos lo que dice Ezequiel, hablando del mismo asunto, en el capítulo 11, versículo 19. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. ¿Para qué? ¿Para qué Dios ha cambiado la disposición de nuestro corazón? Para que anden en mis ordenanzas. O sea, yo voy a cambiar el corazón de ellos, de modo que ellos amen mi ley, deseen hacer lo que yo quiero y lo cumplan, y me sean pueblo y yo sea a ellos por Dios. Al haber recibido un nuevo corazón y al Espíritu Santo que vino a habitar dentro del creyente, el creyente ha recibido nuevos afectos y pasiones que le mueven a vivir en santidad. De modo que, como dije ya antes, el cristiano ama la ley de Dios, ama el carácter de Cristo, ama la santidad divina. El cristiano ha sido cautivado de tal manera por el amor de Jesús, por la gracia de Jesús, por la bondad de Jesús, que ese mismo amor y bondad y gracia le impulsan al arrepentimiento y a la vida de santidad. Su amor nos lleva al arrepentimiento, nos lleva a querer ser santos, a querer ser como Él, a amar la ley del Señor. Ahora, esto es absolutamente extraordinario. Esto es lo que el Evangelio produce en nuestras vidas, y esto es lo que la religión no puede producir. La religión, ella puede funcionar en la vida del creyente como un tipo de freno que mueve el caballo. ¿Vais conmigo?
mueve el caballo. El caballo no quiere obedecer, se pone el freno para que el caballo haga lo que tiene que hacer para su propio bien inclusive. Pero el cristianismo, el evangelio, este libro, te cambia desde adentro. Te cambia desde adentro. Él no es un tipo de camisa de fuerza que te impone una determinada realidad. Dios quiere que vivas así, raga. No, no. El cristianismo tiene la capacidad de hacerte amar aquello que es para tu bien. Increíble. El cristianismo tiene la capacidad de hacerte amar aquello que es para tu bien. Porque el hombre rebelde a la ley de Dios es un ser autodestructivo. La ley de Dios es buena. El hombre se rebela en contra de ella, se hace daño a sí mismo. Pero Dios cambia nuestro corazón de manera que deseemos hacer la ley de Dios. Ahora, si nos quedásemos aquí, tendríamos una perspectiva bastante parcial de cuál es la realidad del cristiano. Ojalá lo único que hubiese en nosotros fuese un nuevo corazón que amase la ley del Señor. Un día va a ser así. Lo único que tendremos serán deseos santos y deseos de hacer lo que Dios quiere que hagamos para la gloria de su nombre. Pero mientras estemos en esta tierra, no es así. Todo lo que hay en el creyente no es un nuevo corazón. En realidad, todo aquel que haya avanzado un poco en la vida cristiana se va a dar cuenta de que de repente comienza a experimentar una lucha que antes no estaba. ¿Sí o no? De repente tú caminas y dices, yo creo que ahora este va a ser un camino extraordinario, de rosas. Y empiezas a darte cuenta de que empiezas a experimentar un tipo de tentaciones que antes te eran completamente desconocidas. Claro que lo eran, hace tiempo que estabas en el pecado, ¿qué querías? La presión se experimenta por aquel que lucha en contra del pecado. El que sucumbe, el que lucha va a tener, si está viviendo en esa realidad. Pero el creyente de repente se encuentra con un nuevo conflicto, un conflicto del que antes nada conocía. ¿Y sabéis qué pasa? Aún cuando hay en el creyente un nuevo deseo de santidad que gobierna su corazón, ahora él encuentra que siguen habiendo también en su alma pasiones que se levantan en contra de aquello que él más ama. ¿Vais conmigo? Sí. Pasiones que se levantan en contra de aquello que desea su alma. De modo que hay un tipo de esquizofrenia ahí adentro. Un deseo profundo por algo y pasiones que vienen a fastidiarnos la vida. Un tipo de bipolaridad que solo experimenta el creyente. ¿Qué está pasando? Hermanos, cuando encontrarse a un oso sano en la montaña es peligroso, pero mucho más peligroso es encontrarse a un oso herido. Un oso herido patalea con mucha más fuerza por mantenerse con vida. En el corazón del creyente, la vieja naturaleza ha recibido un golpe de muerte. El pecado, el viejo Adán, le han dado un buen golpe y está muy mal herido. Pero ese hombre mal herido se levanta con mucha más fuerza que antes. De manera que para el creyente la búsqueda de la santidad pasa a ser una verdadera guerra, una batalla interna. Por un lado está el nuevo corazón, regido por el Espíritu de Dios, que desea hacer la voluntad de Dios. Y por otro lado hay lo que el apóstol Pablo llama los restos del pecado, que todavía están luchando en contra de ese nuevo corazón. ¿Y por qué hablo de restos del pecado? Porque no estoy diciendo que el creyente tenga dentro de sí dos naturalezas, no la hay. Yo soy uno solo, uno solito. Y yo mi solito he sido cambiado. Mi corazón, el de más adentro, ama a Dios y desea hacer su voluntad por la obra de su gracia. Se acabó. Pero encuentra que hay todavía restos del pecado que siguen molestando. Que son un estorbo realmente para el creyente, un estorbo que no le dejan vivir como él querría vivir para la gloria del Señor. Algunos ejemplos de cómo funciona esto. Imaginaos, por ejemplo, el Imperio Romano. Imaginaos la ciudad de Roma. Imaginaos una conquista de Roma. Viene un ejército y conquista completamente la gran capital de Roma. De manera que Roma ya ha sido conquistada. Pero todavía hay varios pueblos del imperio que están en manos del enemigo. Una vez Roma ha sido conquistada, uno sabe que la victoria ya está ganada, se acabó, la guerra se acabó, Roma ha sido conquistada. Pero todavía hay varios pueblos que tienen que ser alcanzados. Eso es lo que pasó. El Señor ya conquistó el corazón, es suyo. Pero todavía hay varias cosas en la vida del creyente
que están en manos del pecado, en manos del enemigo, y deben de ser conquistadas. Otro ejemplo que tal vez pueda ayudarnos es el de injertar una rama seca a un árbol con vida. Tú injertas la rama seca y ella ya disfruta de la savia, de manera que ya hay vida en ella. La rama ya está bien, ya está colocada, pero hace falta tiempo para que la savia pueda extenderse por aquellas ramitas más finas, que están más distantes, y que puedan florecer y ganar vida nuevamente. Hemos sido injertados, la capital ha sido conquistada, pero todavía hay mucho que tiene que ser ganado en este proceso de la santificación. Amén. De manera que la santificación en la vida cristiana es una guerra. De eso nos habla, por ejemplo, el apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 5, versículo 16, donde dice: digo pues, andad en el Espíritu, en esta nueva condición en la que estáis, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Mira, esta lucha es tan importante tenerla en cuenta, de que ella es una evidencia verdadera de la fe. Si tú no sabes lo que es esta lucha, no has nacido de lo alto. Ahora, si una persona viene a mí como pastor y me dice: pastor, usted no sabe, yo estoy viendo como creyente, pero yo no sé por qué narices ahora parece que hay cosas que vienen con tanta violencia en contra de mi persona. Bienvenido a la fe, hermano. Le doy un abrazo y le digo: ahí está usted, ahí estoy yo. El cristiano es el que vive este conflicto. Este conflicto es tan violento que la Biblia es interno, es dentro de mí. No es un conflicto con mi esposo, mi vecino, es un conflicto con mi pecado. Ese es el gran enemigo. El gran enemigo está dentro. Es tan intenso que la Biblia usa el lenguaje bélico. Por eso yo dije, hay que hacer guerra en contra del pecado. El apóstol Pablo dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Haced morir. Tú tienes que darle muerte a eso, a la fornicación, a la impureza, a las pasiones desordenadas, a los malos deseos, a la avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. No mintáis los unos a otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Se murió, revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen de que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hermano, a veces cuando hablo de esta guerra en la vida cristiana, hay gente que suele pensar: pues la vida cristiana entonces es una realidad insoportable, ¿no es verdad? Entonces es mejor casi ser incrédulo que ser un creyente. Al final de cuentas, cuando eres incrédulo, no tienes que luchar con esas cosas. Te da un poco igual vivir como se te dé la mismísima gana. Y ahí está el creyente teniendo que romperse el coco todos los días en contra de su pecado. Vaya vida miserable la del creyente. Yo no quiero ser cristiano. Y a mí me encanta una imagen, una metáfora que me ayuda a intentar explicar la incongruencia que hay detrás de ese pensamiento, de que piensa de esa manera. Yo digo: imagínate que hay un montón de paralíticos, un buen grupito, son todos amiguetes, suelen hacer cosas juntas, y de repente uno de ellos es sanado, encuentra un medicamento que le sana, pero claro, ha sido paralítico por 30, 40 años. Entonces sus piernas son muy cañijas. Y imaginaos a ese paralítico que ha sido sanado, de repente intentando levantarse para caminar. Claro, no puede correr, es imposible que corra después de 30, 40 años de no estar ni siquiera moviendo las piernas, pero está dando sus pasos, y dale que dale. Imagínate a él tropezándose y cayéndose mientras va recuperándose. Imagínate a los que estaban a su alrededor riéndose, partiendo de esa risa y diciendo: vaya, qué vida miserable, míralo, teniendo que pasar tanto apuro, cayéndose, nosotros aquí y ellos con su rueda, en su sillita de rueda. ¡Qué desgracia! ¡Qué vida más horrorosa! Y tú dices: no, espérate. No. Sí, caigo 1000 veces, pero yo estoy en una pregunta excelente. Pero por la obra de Dios en nuestras vidas, nosotros deseamos ser santos. Ese es el propósito del Padre. Para eso Jesús murió y resucitó. Eso es lo que el Espíritu hizo en nosotros al darnos un nuevo corazón. Pero ahora me has dicho que yo tengo que luchar, porque el pecado sigue habitando en mi corazón, sigue batallando en contra de esas nuevas pasiones que gobiernan mi alma y me impulsan a la santidad.
La pregunta que tenemos que hacer, y es la pregunta más práctica que nos podemos hacer en un sermón como este, es cómo debemos luchar, cómo podemos luchar en contra del pecado, cómo puedo crecer en santidad. Al final de cuentas, el apóstol Pablo mismo nos llama a luchar, a hacer morir en vosotros estas realidades. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo puedo yo luchar y crecer en este proceso en el cual estoy siendo formado a la imagen de Cristo? Y yo quiero rápidamente dar cuatro herramientas para la batalla, o 4 consejos para poder librar esta batalla en contra del pecado y poder hacerlo de manera eficaz. En primer lugar, y toma nota, no digo que lo hagas escribiendo, pero por lo menos en tu corazón. En primer lugar, sé consciente de la batalla. Sé consciente de la batalla. Ten expectativas correctas en cuanto a la vida cristiana. Si tú piensas en la vida cristiana en términos de un mar de rosas, de un camino de flores, te vas a frustrar, te vas a decepcionar y vas a sucumbir en el camino. Lo primero que tienes que saber es que hasta el día en el que pises la tumba y te encuentres con Cristo, hasta ese día tendrás que luchar en contra del pecado que milita en tu corazón, en tus miembros, en tu alma, que lucha ahí dentro. Seguí. Llegará el momento en el que brillemos como el sol, pero ese momento no es ahora. La vida cristiana no es cómoda, es una guerra, es una guerra. En hebreo se nos llama a luchar hasta sangre en contra del pecado. No es una guerra en contra de los de afuera, no es una guerra en contra de los incrédulos, ni en contra del esposo, es una guerra en contra de mi propio corazón, es luchar en contra del pecado en mi alma. Lutero decía que aquí, en esta tierra, el creyente vive una importante paradoja, una aparente contradicción, algo que es difícil de conciliar. Por un lado somos santos y por otro pecadores. Por un lado somos santos y por otro pecadores. Y eso nos produce una tensión continua. Y en el propio creyente hay mucha mezcla, de manera que a veces tú lo ves y dices un ángel, a veces lo ves y dices un demonio. Y el creyente lucha el tiempo entero con esa realidad. Y tú, si eres un hijo de Dios, vas a luchar con eso todos los días. Todos los días. Vas a experimentar por un lado el gozo de tu salvación y por otro lado la experiencia dolorosa de la realidad de tu pecado. Hermano, ten en cuenta que el proceso de santificación es lento. A mí me parece muy interesante que la Escritura use la analogía botánica, el fruto del Espíritu. La fruta no nace de un día al otro, ¿no es verdad? Tú tienes que plantarla, tienes que regarla, tienes que cuidarla y poco a poco va creciendo. Humíllate al trato del Señor. Amén. Humíllate al trato del Señor. Permite que lo opere. Reconoce que eres pecador. Reconoce que hay pecado en tu alma. Humíllate delante de Dios. Humíllate delante de su palabra. Más duele ser rebelde en contra del pecado que permitir que Dios trate con el pecado, que también es doloroso, pero es mejor que rebelarse en contra de eso. Entonces, calma, sé consciente de la batalla, no albergue falsa expectativa en cuanto a la vida cristiana. Aquí va a ser de esa manera. En segundo lugar, una vez eres consciente de la realidad de la batalla, pasiones nuevas, pasiones contrarias a esas nuevas pasiones, lo segundo que tienes que aprender es a descansar a diario en la justicia de Jesucristo. Descansar a diario en la justicia de Jesucristo. Hermanos, eso se llama la lucha pasiva, la lucha pasiva. El creyente, lo voy a intentar explicar gráficamente, cuando se levanta por las mañanas, antes de empezar la lucha en contra del pecado, él tiene que decirse a sí mismo lo siguiente: yo sé que el Padre me ha perdonado, yo sé que la justicia de Cristo está sobre mí, yo sé que la gracia de Dios es sobre mi vida, muy a pesar de mi lucha en contra del pecado, muy a pesar de mi avance en la santidad, por solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo. Por lo que solo Él ha hecho a mi favor, el Padre hoy me es favorable antes de empezar a luchar. Antes de empezar a luchar. No tendremos ni motivaciones santas, ni poder para enfrentar al pecado si antes no descansamos en el amor de Jesucristo. Tú no podrás tener motivaciones santas, ánimo para luchar, si antes no te sabes amado,
perdonado y justificado por la sola obra de Cristo. Si tú quieres luchar en contra del pecado para alcanzar el favor divino, ese es un camino de muerte. Eso te va a matar, eso te va a desgastar, además de ser movido por motivaciones malas, pecaminosas, de justicia propia, de deseo de poner a Dios en mi bolsillo. Pero cuando tú te sabes amado por el Señor en tu pecado, perdonado por el Señor por su obra en la cruz, bajo su bendición, entonces tú dices, yo puedo luchar en contra del pecado. La lucha determinante ya fue vencida en la cruz. La capital del imperio ya está conquistada por Cristo. Yo voy a luchar con el gozo de saber de mi salvación. En Juan, por ejemplo, capítulo, a ver si lo tengo aquí. En Juan capítulo 15, versículos 4 al 5, dice, permanecer en mí. Esa es la idea. Cuando Jesús dice permanecer en mí, Él está diciendo, viví todos los días confiado en mi gracia, en mi perdón, en mi justicia, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así también vosotros, si no os sabéis amados, perdonados, justificados por mí y en mí, no vais a poder dar fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto. Separados de mí, amigo, el pecado te come con patatas. Aparte del amor y el perdón y la gracia de Cristo, el pecado te vence. A este voy más adelante. En tercer lugar, entonces fíjate, en primer lugar, sé consciente de la batalla, no albergue falsa expectativa. En segundo lugar, descansa en la justicia de Cristo. En tercer lugar, mortifica la carne. Haz guerra. Haz guerra. No hay crecimiento en la santidad sin guerra. ¿Qué quiere decir eso? Que tú abandonas todo aquello que es para tu mal. Tú te apartas del pecado. Si tú tienes problemas con la pornografía, tú lanzas por la ventana el ordenador. Si tú tienes problemas con el chismorreo, no te acercas a esas personas las cuales te empujan de la lengua. Si tú tienes problemas con un determinado vicio, y no con todos no es igual, ¿no es verdad? Yo puedo no tener problemas con el alcohol y poder tomar un vaso de vino, pero si a ti eso te lleva a emborracharte, pues te haces abstémico, te quitas del alcohol. Luchas en contra del pecado, te enfrentas a esa realidad. ¿Sabéis? Jesús no estaba en broma cuando dijo, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, arráncalo. Además no quiere decir literalmente arráncate el ojo, el pecado no está en el ojo, todos sabemos lo que es así, pero lo que Él está diciendo es haz todo lo que está a tu alcance para vencer al pecado. Lucha, haz guerra. Esto, hermanos, no es legalismo, esto es puro cristianismo. Para eso mismo Jesús te ha hecho fuerte y te ha dado un nuevo corazón para luchar en contra del pecado. Haz guerra, enfréntalo todos los días. Mortifica la carne. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. A ver si aquí tengo, creo que no tengo texto ahí. No. Muy bien. Y en último lugar, en cuarto lugar, sé consciente de la batalla, descansa en la justicia de Cristo, haz guerra en contra del pecado, y en último lugar, ejercítate en la oración y en la palabra. Ejercítate en la oración y en la palabra. Habría mucho más que decir, pero ahí lo voy a dejar. No hay cristiano capaz de crecer en santidad sin una comunión íntima con Dios, en el conocimiento de la palabra y en la oración. ¿Sabéis? Es cuando nos acercamos al espejo y a la luz de la palabra, cuando nosotros podemos apreciar la realidad del pecado y aborrecerla. El problema del pecado es que nos hace incapaz de percibir su propia realidad. Pero la palabra del Señor, ella actúa como un espejo, ella actúa como una luz que nos hace poder apreciar cosas que antes no veíamos. Convivíamos con ellas sin ningún problema. Y de repente la Biblia, que discierne las intenciones del corazón, que separa una cosa de otra, que te muestra la realidad del pecado, ella es como un espejo, ella te convence, ella te muestra, ella abre tus ojos. La Biblia ya nos muestra la realidad del pecado, pero también la Biblia nos muestra la belleza de Cristo. De manera que al acercarnos a la persona de Jesús, deseamos ser como Él. Vemos la belleza de la santidad y se despiertan pasiones santas en el alma.
La Biblia nos enseña que hay un Dios todopoderoso actuando a nuestro favor y haciendo eso en nosotros. Todo eso acontece en ese lugar. Cuando estamos meditando en la palabra, buscando el rostro de nuestro Dios, los ojos son abiertos, el corazón enternecido y podemos crecer y luchar en contra del pecado, crecer en la santidad. Hermanos, no hay santo, no lo hay. No hay hombre que crezca en santidad, que no sea un hombre de oración, un hombre de la palabra, un hombre que se expone delante de Dios y deja que Él trate consigo. Iglesia, cuando hablamos de la santidad, hablamos de uno de los mayores privilegios que Dios nos ha dado, el poder ser conformados a su carácter. Es un gran privilegio el que Dios quiera hacernos como Cristo, el que lo esté haciendo. Y a mí me gustaría terminar orando como iglesia y pidiéndole al Señor que Él lo haga en nuestras vidas. Que Él lo haga. Vamos a pedirle al Señor, Señor, nosotros queremos de verdad que tú sigas haciendo tu obra en nuestras vidas. Queremos de verdad crecer en santidad. Queremos de verdad ser como Cristo. Como iglesia queremos hacerlo. Queremos hacerlo. Tal vez algunos hoy sean conscientes de la batalla y digan, wow, yo no sabía que así era la vida cristiana. Tal vez otros digan, no, yo lo que necesito es descansar en Cristo para poder vencer el pecado. Otros digan, yo creo que no estoy luchando en contra del pecado. Hay cosas en mi vida que yo sé que tengo que abandonar, pero yo no estoy mortificando la carne. No estoy haciendo morir en mí el pecado. Yo lo estoy dejando vivir sin ningún problema. Tal vez otros digan, yo necesito la oración, necesito la palabra. Yo estoy flojo en eso y por eso no logro ni siquiera discernir la realidad del pecado muy bien o la belleza de Cristo. Yo necesito que el Señor haga una obra en mi vida. Yo quiero animarte a cerrar los ojos, a hacer tu oración. Estés tú donde estés. Yo quiero animarte a poder orar al Señor y decirle, oh Señor, hazme más como Cristo. Padre, queremos alabarte, Señor, por tu palabra. Queremos agradecerte, Padre, porque tú nos escogiste antes del principio de los tiempos para hacernos brillar con la gloria de tu carácter. Queremos agradecerte porque Jesús, Él venció la pelea determinante. Él venció en la cruz para hacernos santos. Queremos agradecerte, Padre, por esa dádiva, ese regalo de un nuevo corazón, por el cual nosotros de verdad queremos, Señor, ser como tú. Queremos obedecerte, amamos tu ley. Señor, y mi deseo es que tú nos des un ánimo renovado para luchar en contra del pecado. Danos un ánimo renovado, Señor, para salir de este lugar, para luchar en contra de aquellas cosas, Señor, que están dañando nuestra alma, dañando nuestras familias, Señor. Yo quiero rogarte, Padre, que nos des la gracia de hacer guerra en contra del pecado, de manera que podamos reflejar a Cristo, el amor de Cristo pueda correr en nuestros corazones, correr en nuestras vidas, Señor, para la gloria de tu nombre. Señor, te agradecemos por este tiempo, te agradecemos por tu palabra y pedimos tu bendición sobre tu pueblo, en el nombre de Cristo Jesús.